El día de hoy te voy a enseñar cómo preparar una deliciosa parihuela y también te voy a revelar mi secreto para que te quede espectacular. ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y aquí les traigo los ingredientes para preparar esta deliciosa parihuela. Y por aquí tenemos ya nuestra mixtura de mariscos y también tenemos los langostinos, que por cierto en el video anterior de cómo hacer arroz con mariscos te enseño cómo debes limpiarlos correctamente. Y si aún no has visto el video, te voy a estar dejando en la descripción de este video y también en el primer comentario para que puedas ir a verlo. Obviamente después de ver esta deliciosa receta de parihuela. Por aquí tenemos nuestros cangrejos que están bien limpiecitos. También tenemos por aquí nuestras langostas. No encontré en esta oportunidad los camarones, pero vamos a hacer con estas langostas. Por aquí tenemos la cabeza del cangrejo y también tenemos choros. Vamos a utilizar en esta oportunidad 3 unidades de choros, ¿ok? Todos estos mariscos me han sobrado de la receta anterior y es por eso que aquí te los muestro ya muy limpiecitos. Por aquí tenemos otro cangrejo y también tenemos por aquí nuestras conchas de abanico. Esta receta es de parihuela mixta, pero también va a llevar un poco de todo porque también le vamos a agregar pescado. Por aquí tenemos nuestro pulpo. Si no me crees que es pulpo, pues en la receta anterior también te enseño qué es, ¿ok? Por aquí tenemos tomate, cebolla, un ají amarillo y también nuestro culantro o cilantro. Ya te voy a decir qué tipo de cilantro debes utilizar. También tenemos por aquí nuestro caldo de pescado, que también en el video anterior te enseño cómo debes hacerlo correctamente. También tenemos por aquí ajo molido. Estaremos utilizando también la pasta de ají panca y también la pasta de ají amarillo. Utilizaremos sal y pimienta. También vamos a utilizar por aquí nuestro pescado. Te voy a enseñar también el tipo de pescado que puedes utilizar para caldos o comidas calientes a base de pescados y mariscos. También tenemos por aquí nuestra chicha de jora. También vamos a utilizar pisco. Esto es opcional. También vamos a utilizar nuestro aceite vegetal. Aquí también hay un ingrediente secreto que te lo voy a revelar al final del video, ¿ok? Así que vamos con la preparación. Bien amigos, comenzaremos primero cortando las tenazas de nuestro pulpo, ¿ok? Así que vamos a cortar. Vamos a hacer un grosor más o menos de este tamaño, ya que al momento de hervir tienden a encogerse un poco. Muy bien amigos, estamos terminando y ahora vamos a reservarlo. Y listo, vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a cortar nuestro pescado. Por tema estético vamos a retirar la parte del centro, que es la parte oscura, porque si fuera por una cuestión de nutrición no deberíamos estar quitando esta parte oscura, ya que aquí está todos los nutrientes del pescado. Vamos a hacer unos cortes en cubos medianamente grandes, de esta manera, así como pueden ver, ya que al momento de hervir no queremos que se deshaga en el caldo, ok amigos. Así que vamos a cortar rápidamente nuestro pescado. La mejor variedad de pescado para hacer caldos o comidas calientes serían este, que es el perico, pero también podrías utilizar el pez espada y también el pescado toyo, que esos son ideales para frituras y también para hacer este tipo de comidas que son caldos calientes, ok. Aquí tenemos, vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a partir nuestro tomate y vamos a limpiarlo muy bien la parte del centro y vamos a hacer unos cortes en cubitos o en cuadraditos o brunoise, como quieran llamarlos, ok. Aquí tenemos, vamos a utilizar solo medio tomate y también vamos a cortar nuestra cebolla. En esta oportunidad vamos a utilizar solo la mitad. Yo les recomiendo abrir siempre hasta la segunda capa de la cebolla y también vamos a hacer el corte cuadraditos, ok, como la mayoría lo conoce. Muy bien amigos, vamos a reservar rápidamente. Y ahora vamos a limpiar nuestro ají amarillo, vamos a cortar la parte de atrás y vamos a retirar la parte del centro. Esto es opcional amigos, ya que si a ustedes les gusta que quede la parihuela picante, pueden dejarlo, pero en casa no comemos muy picante, así que yo voy a quitar un poquito más de esta avena, pero como les digo es opcional, así que limpiamos rápidamente. Y listo, así nos estaría quedando y vamos a reservarlo por aquí. ¿Ok? Vamos rápidamente
al siguiente paso. Bien, aquí tenemos nuestro cilantro. Aquí le voy a dar una súper recomendación para hacer comidas como ceviche, sudados. Siempre vamos a utilizar el culantro que sea el floreado, porque el culantro floreado contiene mayor aroma y tiene un sabor mucho más fuerte que el de hojas anchas. Así que esta es una recomendación y es mi secreto para que me quede delicioso. Y listo, vamos con la preparación. Y aquí ponemos rápidamente nuestra sartén y vamos a agregar 2 cucharadas de aceite vegetal. Listo, mientras el aceite se calienta vamos a esparcirlo por toda la sartén. Esto lo hago con la finalidad de que mi sartén no tienda a quemarse. Este es un pequeño truquito. Y listo, una vez que está caliente vamos a proceder a agregar nuestra cebolla y también agregaremos nuestro ají amarillo para que empiece a freírse y empiece también a botar su aroma. Y listo, removemos rápidamente. Y mientras la cebolla va cambiando de color, que es el indicador, vamos a agregar también una cucharadita de ajo molido. Aquí tenemos y agregamos y vamos a remover rápidamente. Esta receta, amigos, es muy fácil y muy rápida de preparar. Ahora vamos a agregar una cucharada de pasta de ají panca y también una cucharada de pasta de ají amarillo. Vamos a remover. Recuerden, amigos, que todas las cantidades las voy a estar dejando en la descripción del video. Muy bien, una vez que está friéndose ya nuestros ajíes, vamos a agregar una cucharadita de sal. También vamos a agregar un cuarto de cucharadita de pimienta negra y removemos para integrar estos ingredientes. Recuerden, amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan las próximas recetas que están muy buenas. Recuerda que si te gusta la receta también me puedes apoyar dejándome un super like, que me ayudas muchísimo. Bien, amigos, mientras esto se está friendo también vamos a agregar nuestros mariscos. Ahí tenemos. Listo, amigos, vamos a remover. Muy bien. Recuerden que también en el canal tenemos muchísimas recetas. Ahora vamos a agregar nuestro pisco. La cantidad que vamos a agregar son 3 cucharaditas. Si no tienes este ingrediente en casa, puedes sustituirlo por vinagre blanco. Bien, amigos, también recuerden que en el canal tenemos la receta de papa rellena crocante sin pasarla por huevo ni harina. Aquí está apareciendo en tu pantalla y también te voy a estar dejando en la descripción del video. Ahora vamos a adicionar nuestro tomate que hemos cortado y vamos a esperar que suelte su aroma, su sabor. Si deseas también el tomate puedes agregarlo antes de agregar los mariscos. Muy bien, amigos, ahora vamos a agregar nuestra chicha de jora rápidamente. Aquí habrá un aproximado de 4 cucharadas de chicha de jora. Removemos muy bien mientras esperamos que se evapore un poquito el alcohol que tiene la chicha. Y listo, ahora vamos a agregar una taza de agua. Ok, esto vamos a hacer con la finalidad de hacer de que todos estos mariscos suelten toda su intensidad. De verdad que esto va a ser un concentrado muy potente, que de verdad por eso es que se le llama el famoso levanta muertos. Bien, amigos, ahora vamos a esperar que hierva por unos 5 a 7 minutos. Bien, amigos, ha pasado el tiempo y no pude grabar. He agregado también kion, ese trocito de kion pelado, ya lo van a ver cuando haga el siguiente paso, ¿ok? Bien, ha pasado el tiempo, amigos, y lo que vamos a hacer ahora es retirar los mariscos rápidamente. Muy bien, hemos retirado ya todos los mariscos. Vamos a separarlo y ahora vamos a hacer este paso que es importante. Vamos a apagar primero la hornilla y ahora vamos a pasarlo por un colador. Ahí pueden ver que está el kion. Y ahora vamos nuevamente a agregar este colado, ya este líquido que está limpio. Y ahora vamos a agregar nuestro caldo de pescado. Recuerda que en el video te enseño cómo hacerlo, pero si en caso por temas de rapidez quieres obviar este paso, puedes utilizar estos concentrados de caldo de pescado que te vienen en estos sobrecitos. Los disuelves en medio litro de agua, ¿ok? Y lo agregas, no hay ningún problema.
Listo, agregamos nuestro caldo de pescado y rápidamente vamos a agregar ahora nuestro pulpo. Recuerden que este ingrediente es opcional. Y ahora vamos a agregar nuestra mixtura de mariscos, como pueden ver. Como siempre, los langostinos siempre deben agregarse casi por terminar de la preparación, ya que estos son de rápida cocción. También agregaremos nuevamente los mariscos. Removemos un poquito y vamos a esperar también que hierva por 5 minutos. Como pueden ver, han pasado los 5 minutos y ahora vamos a agregar nuestro pescado. Solamente vamos a agregar 5 cubos, ya que está muy contundente ya el plato. Vamos a remover con cuidado de no desarmar el pescado, ¿ok, amigos? Muy bien. Vamos a esperar que hierva también por aproximadamente unos 5 minutos. Esto es muy rápido. Y mientras tanto te voy a revelar mi secreto. Así que vamos a tomar un cuarto de agua. Este es agua hervida. Y vamos a utilizar, lo ideal sería chuño, pero en este caso te voy a enseñar cómo hacer con maicena. ¿Ok? Ya que muchas personas que nos ven de otros países nos dicen que el chuño es difícil de conseguir en su país. Así que vamos a tomar una cucharada de maicena y vamos a disolver aquí en un cuarto de agua. Removemos muy bien y lo siguiente que vamos a hacer es agregar a nuestra licuadora. Ahora te voy a revelar mi secreto, amigos. Aquí está, amigos. Vamos a agregar leche evaporada. Así que te voy a decir las cantidades, que son 3 cucharadas a 4 aproximadamente. Así que agregamos y lo siguiente que hacemos es licuarlos. Ok, damos una licuada rápida mientras te suscribes y activas la campanita y también le das un like al video, que me ayudas muchísimo, ¿ok? Muy bien, amigos, ya aquí como puedes ver ya está hirviendo nuestra parihuela, así que vamos a agregar rápidamente nuestro cilantro. El cilantro es recomendable picarlo al instante, solo que yo te enseñé al inicio del video. Así que removemos muy bien y ahora vamos a agregar nuestros langostinos. Ok, amigos, como puedes ver, esta receta es muy fácil y muy rápida, solo que yo te estoy explicando paso a paso para que pues se entienda, y si hay algo que no se entiende, amigos, recuerden que me pueden dejar sus dudas en los comentarios, que yo amablemente les respondo todos los comentarios que ustedes me dejen, ok. También si comentan en este video, los saludos van a aparecer en el próximo video. Los estaré saludando a los 10 primeros comentarios. Muy bien, vamos a esperar que hierva también un poquito más. Vamos a ajustar la sal ahora. Ahorita la sal está muy bien, pero recuerden que vamos a agregar el chuño. Vamos a agregar media cucharadita más, porque el chuño está disuelto en agua y es importante que esté siempre un toque pasadito de sal. Ok, esa es mi recomendación, pero ya esto es opcional, tú puedes ajustarlo como te guste. Ahora vamos a agregar el licuado, que ya contiene el secreto que les dije, y vamos a esperar que tome la consistencia. Esta cantidad que te he dado en esta mezcla que hemos hecho es si es que tú lo haces con chuño. Si es que me ves aquí en Perú o de repente en algún país donde vendan el chuño o la fécula de papa, que también es así se les llama. Pero si es maicena, como puedes ver en este caso, miren, con esta cantidad no logro espesar muy bien. Es por eso que voy a preparar un poquito más. Miren, como puedes ver, no hay ningún problema, disuelves un poquito más. Aquí tengo ya disuelto un poco más y vamos a agregar un poco más hasta que tome la consistencia que, bueno, a mí me agrada, ¿no? Pero esto ya lo dejo a tu criterio. Tú puedes volverlo más espeso si te gusta un poco más suelto el líquido. Ya depende de ti. En mi caso, la parihuela se come un poco espesa, ¿ok? Como puedes ver, aquí estamos ajustando el espesor solamente. Recuerda suscribirte y activar la campanita, amigos, que se vienen muchísimas recetas y también estamos programando una transmisión en vivo cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores. Gracias por todo el apoyo que le están dando, sobre todo a la receta de papa rellena, que es un trucazo que si aún no lo ves te invito a verla. Ve al primer comentario que ahí te estaré dejando esta fabulosa receta. Recuerda que también puedes seguirme en mis otras redes sociales como Instagram, Facebook y también TikTok. Ok, amigos,
muy bien. Y aquí está ya nuestra parihuela, como puedes ver, he agregado poco a poco y está espectacular. Ok, aquí hemos terminado esta receta, así que vamos a apagar la hornilla rápidamente. Listo, y llevaremos a servir. Ok, vamos. Muy bien amigos, aquí está, vamos a servir. Como puedes ver, lo estoy acompañando con 3 rodajas de camote y también su yuca. Y a las personas que les gusta con un toque de limón, queda excelente amigos. Esta es una super receta que de verdad te invito a prepararla en casa. Vamos a degustar, a ver cómo nos ha quedado. Voy a tomar un poco de pescado. Esta parihuela de verdad que se ve muy buena y sobre todo tiene un aroma delicioso. Buenísimo, vamos a probar un langostino, miren cómo nos ha quedado. Buenísimo, ahora un poco de camote por aquí. De verdad amigo, de 100 puntos. Recuerda suscribirte, comparte la receta, déjame un like que me ayuda muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Y ahora los saludos. Los saludos el día de hoy son para Marita K. Perú, para Fanny Meléndez, para Macarena Alessandra López, para Miriam Pérez Vargas, para Soledad Morbelli Corales, Lara Pardo, Sonia Angulo Laura, Mariela Guillén, Roberto Espinosa, Ubita López, Vilma Aprendiz, Remates Nuevos, Julia Carmela Vázquez Goicochea y para Sporting Ala. Gracias por comentar el video de arroz con mariscos. Si quieres que te salude en el próximo video, déjame tu comentario en este video. Nos vemos hasta la próxima.